Egunon, 1937. Sí, pasaron muchas cosas, pero también fue el año de nuestra derrota. 1937, memoria de una derrota, con Silvia Palenzuela, Javier Domínguez y Edurne Mendía, con prólogo de Arantxa Urreto Vizcaya y CD de Javier Vizcaíno. Es una publicación a través de Radio Euskadi del año no recuerdo 2007. Aquí está Euskadi, 15 de octubre de 2007. Y bueno, pues Memoria de una derrota no es un libro histórico, es un puzzle de viejas historias, recuerdos de perdedores, dolorosos, testimonios inéditos, documentos llenos de dignidad, imágenes plenas de tristeza. Han sabido transmitir toda la crudeza de aquella época de forma directa, dando voz, sin intermediarios, a los propios protagonistas de aquel 1937 o a sus familias, quienes con orgullo tratan de sacarles del olvido. Uno de los elementos o figuras pues fue, por ejemplo, el alcalde de Deva, que también era miembro del Guipúzcoa Atzar del PNV, si no recuerdo mal, que fue fusilado, creo que ese mismo año, en Santoña. Hubo, por tanto, derrotados. La memoria de los derrotados, nosotros somos herederos de los que perdieron en aquel año 1937 y a pesar de perder no se rindieron. Nos sentimos herederos y eso diferencia a otros colectivos, otras nacionalidades y otros elementos, cada cual con lo suyo. Nos sentimos herederos de aquellos cuidaris, de aquel Eusko Urarostea, de aquel gobierno vasco, de aquel PNV que luchó valientemente, no por conquistas, no por ganar la guerra civil, no por llegar a cambiar la mentalidad de los españoles o cambiar su estilo de vida o cambiar su régimen, sino para defender de una agresión que ya se había producido, dado que el alzamiento así llamado triunfó en Álava y en Navarra, en su gran mayoría el propio día 18 de julio de 1936, dejando el país partido en dos. Y no solo con eso, sino con la declarada intención de acabar con cualquier posibilidad de autogobierno y capacidad normativa de las instituciones que pudieran existir en el pueblo vasco, en tanto en cuanto, recordemos, en el año 1931-32 hubo un intento de estatuto que incorporaba a Navarra y, como Jimeno Jurío recordará en su libro Navarra nunca dijo no, hubo una serie de trapicheos en concomitancia de los carlistas no jaimistas y cierta derecha navarrera con las izquierdas que no se terminaban de fiar del Partido Nacionalista Vasco porque era católico en aquel momento, porque el pueblo era católico. El pueblo era católico y el PNV era católico en consonancia con el pueblo, porque el PNV siempre ha sido el partido del pueblo. Y así pues, tenemos que como la izquierda no se fiaba del PNV y el PNV llevaba de la mano de los jaimistas un estatuto, el de Estella, de los 4 territorios que incorporaba la defensa de aquellos que sentían una religión como la católica, sirvió como cabeza de puente por aquel Gibraltar vaticanista que dijo Indalecio Prieto para tratar desde los dos extremos de destruir aquel proyecto de estatuto que sin duda, o por lo menos es mi impresión, habría dejado en el año 36 a los requetés del lado de la legalidad institucional, porque en la posterior guerra interna entre 3 facciones de los carlistas, los jaimistas habrían tenido mayor peso específico y habrían tenido
una mayor y mejor posición para una supervivencia de un modelo en el que esos jaimistas y el PNV fueron a esas elecciones en coalición electoral y habría dejado a Navarra del campo de la democracia y de la defensa de la legalidad institucional. Porque podrá gustar más o menos la legalidad de la República, pero la legalidad ya había que intentar cambiarla si eso era lo que se quería dentro de la propia legalidad, como se dice hoy respecto a la Constitución de 1978. Los que la quieran cambiar, que la cambien desde dentro. Bien, pues el asunto estriba en eso. Que se impidió eso del Estatuto de Estella y el país quedó partido en dos. Fue por tanto una guerra cruenta, difícil, en la que los judaris lucharon y lucharon mucho. En el año 1937 no se rindieron, ni siquiera se rindieron tras la caída de Bilbao. Lucharon y mucho en las encartaciones, lucharon y mucho en la zona occidental de Cantabria, occidental respecto a Vizcaya. Y cuando cae Santander, en el propio periódico falangista franquista se puede leer que también ha caído la Nestosa. Por lo tanto, y pasándome, por ejemplo, en estudios como Aitor Miñambres, que es el responsable del Museo de Cinturón de Hierro aquí en Verango, y otros autores, pues los kudaris lucharon y luego enlazaron algunos la lucha con la Segunda Guerra Mundial y a través de la ayuda que se prestó en el sur de Francia con instalaciones propias del gobierno vasco, porque el gobierno vasco no solamente fue capaz de hacer que el territorio vasco, fundamentalmente Vizcaya y un poquito de Guipúzcoa y un poquito de Álava, fundamentalmente el Valle de Ayala, funcionaran de una manera más o menos digna en los 9 meses que pudo estar en vigor el estatuto aquel y aquel gobierno vasco que se instituye el 7 de octubre de 1936. Pues no solamente eso, sino que además fue fuente de compras también para la entonces provincia de Santander y la provincia de Oviedo, el Consejo Interprovincial de Santander y Asturias, sino que posteriormente fue la única entidad organizada con solvencia después de la guerra, que para nosotros el final de la guerra fue en el año 37, y después del 39 pues hasta el año 40, durante ese interregno entre la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, en su afectación a la conquista de Francia, pues fue la única organización que tuvo una estructura importante sobre el terreno con los refugiados e incluso ayudando a nuestros hermanos catalanes y al hijo que tenía unas dificultades de salud propias de su ser, y bueno, pues como los catalanes y compáins no se podían hacer cargo, pues lo hizo el propio gobierno vasco. Bueno, pues estas son pues un libro con una serie de historias muy interesantes y muy cercanas en este de viene un prólogo pues muy sugerente, pues eso de tener razón y perder, porque puede pasar. No por tener razón te van a reconocértela y encima pues rendirse. Oh, este tiene razón, vamos a rendirnos, no vamos a hacer la guerra. Oye, pobrecitos. Hombre, no, ese tiene razón, ya, pero yo tengo la fuerza. Al final es como Unamuno dijo: venceréis porque tenéis sobrada fuerza, pero no convenceréis. Durango, el bombardeo, Guernica, el primer gobierno vasco, cae el cinturón de hierro, desplace a Turcíos primero y luego a Santoña, capturados en el frente, la derrota del pueblo, obligados a huir. Ellas recuerdan, un amargo recuerdo, y que siempre fueron gudaris. Y bueno, pues que la lucha no terminó ahí, sino que después se trasladó a otros frentes. No solamente estaba el frente de la línea de combate, sino también estaba el frente humanitario,
Elidoro de la Torre se las vio y las deseó manejando la hacienda de aquel gobierno vasco, o Gonzalo Nardiz con la agricultura. Fue muy difícil, a pesar de que ya en el siglo XIX del territorio del Estado español las entonces provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Logroño eran de las más productivas, por ejemplo con trigo, de todo el Estado español. Y eso, bueno, pues se mantuvo en cierta medida en el siglo XX, pero en un territorio tan pequeño como Vizcaya es difícil dar sustento a los propios naturales, más los refugiados de Guipúzcoa, Álava y Navarra, que pudieron llegar a territorio vizcaíno, y a otros refugiados que pudo haber. Con lo cual fue un esfuerzo heroico y magnífico, aunque frustrado por la derrota, como recuerda el título, memoria de una derrota, porque los gudaris y el gobierno vasco tuvieron que salir al exilio derrotados, perdimos aquella guerra, pero en el exilio y después con una nueva generación en el interior que tampoco se rindió, no se rindió, siguió luchando de aquella manera, clandestinamente, preparó el terreno para cuando Franco muere, como ya había pasado previamente en el interregno de la dictadura de Primo de Rivera, en la que también intentaron eliminar al nacionalismo vasco, pero con aquellos juegos florales y también de manera clandestina supo mantener la llama viva y sostener una cierta forma de lucha más a largo plazo, en la que al final el pueblo acabó venciendo, acabó sobreviviendo, acabó resistiendo, y la resiliencia se transformó en victorias. Victorias de construir otra vez lo que había sido derruido. Levantar la moral que se había perdido. Por eso los caminos que toman atajos, como la violencia, el terrorismo, acaban siendo una frustración que acaba siendo derrotada de una manera o de otra, porque no acaban logrando más que sufrimiento, penurias y distracciones de la verdadera lucha de larga duración, perseverante, de la que consigue frutos en un momento u otro, pero son más duraderos y perdurables. Si nos vinieron a tratar de destruir, nos defendimos. Pero como puedes aprender leyendo este libro u otros, o escuchando o leyendo el mensaje de Gabón. Gabón es el mensaje de Navidad del último día del año del Lehendakari Aguirre, del año 39. El propio Lehendakari habla de no tomar venganza. No venganza. Eso no iba a ningún lado. Memoria sí. Memoria de que perdimos, de cómo perdimos y con quién perdimos, pero más allá, no. Simplemente recordar y reconstruir. Esa es la memoria que debemos tener hoy como hijos y nietos de los derrotados, de los que perdieron, de los que se fueron y de los que nunca volvieron y de los que pudieron volver con el paso del tiempo. La memoria de una Euskadi libre, de una Euskadi en paz, de una Euskadi que prospera, económicamente puntera, y que es capaz de tomar decisiones cada vez más en sus propias manos. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jepian.